En Acronex, nacimos en el campo, trabajamos junto a los productores. Por eso sabemos que para tomar las mejores decisiones, tenés que estar en cada detalle. Por eso desarrollamos Unimap, un sistema de monitoreo y geolocalización en tiempo real que facilita la toma de decisiones a partir de datos concretos, transformando la información en conocimiento. Hoy no basta con recibir un buen producto. Hace falta la asesoría y el respaldo de quienes lo producen. Hoy mis hijos me acompañan. Me gustaría ser un referente para ellos, trabajando de manera sustentable para dejarles un futuro mejor. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Belén Iácono y soy directora de Sustentabilidad y Agronomía para Yara Latinoamérica. Y me acompañan en el panel Gustavo Elías y Pedro Hayes, que ya enseguida se van a presentar. Y la idea es discutir un poco o poner en la mesa este concepto de agricultura regenerativa, que quizás es un poco nuevo, pero que cuando vean que lo empezamos a transitar, está basado en la agronomía, ¿no? Entonces quizás es una mirada a volver a las bases agronómicas y mirar la eficiencia y cómo nos pueden ayudar las nuevas tecnologías a empezar a trabajar en dejar un impacto positivo en el agroecosistema en el que estamos produciendo. Nosotros en Yara tenemos una nueva ambición, que es cultivar un futuro alimentario que sea positivo para la naturaleza, y esa nueva ambición tiene 3 pilares: el de neutralidad climática, agricultura regenerativa y prosperidad para el agricultor. Ahí está. Me gustaría empezar, yo voy a hacer como una breve introducción para que todos nos alineemos de qué vamos a charlar un poco en el panel, y después le voy a dar paso a los chicos con algunas preguntas. Y quería empezar con este ODS, porque creo que habla de la responsabilidad que tenemos todos los actores de la cadena de producción de alimentos hacia la Agenda 2030, que todos hemos adherido, países, empresas, que se acordó en la ONU, y que básicamente el objetivo es no dejar a nadie atrás. Nos centramos en el ODS número 2, que habla de seguridad alimentaria, hambre cero, y habla específicamente de alimentación sana, nutritiva y suficiente para toda la población. Y cuando desglosa esas metas, pueden entrar a la página de la ONU para verlo, habla de duplicar la productividad agrícola, o sea que está hablando de eficiencia por hectárea, eficiencia de recursos, y ahí lo que ven en verde de alguna manera desglosa lo que podemos ir entendiendo como agricultura regenerativa. Es aplicar prácticas que aumenten la productividad, que sean sustentables, que nos ayuden a que los cultivos se adapten al cambio climático que ya estamos sufriendo y que progresivamente mejoren la calidad del suelo. Entonces, en Yara, desde hace 2 años estamos trabajando este concepto para ver cómo podemos acompañar desde la nutrición de cultivos a los agricultores y a todos los actores de la cadena de alimentos a trabajar en este tipo de esquemas. Hemos definido un acercamiento a este concepto, y hoy decimos que es un enfoque sistemático que tiene que generar resultados y que está orientado a adoptar las mejores prácticas agrícolas y sostenibles con un efecto positivo en naturaleza y clima. Y para eso definimos 5 temas o pilares donde tenemos que trabajar, que son clima, salud del suelo, uso de recursos, biodiversidad y prosperidad. Van a ver que con las decisiones que nosotros vamos tomando en nuestro esquema productivo, tenemos un efecto directo en algunos de estos temas, como puede ser clima, salud del suelo y uso de recursos, y después un efecto indirecto, por ejemplo, en la biodiversidad.
Y en la biodiversidad no solamente estamos hablando de rotación de cultivos y aumentar la biodiversidad intraparcelaria, sino también cuidar la biodiversidad microbiológica del suelo, que eso está atado a qué fuente de nitrógeno uso, si me afecta mi pH o no. En el clima, totalmente relacionado a mitigar emisiones. Entonces ahí también, si mi fuente de nitrógeno es más eficiente, voy a estar generando un impacto en disminución de huella de carbono. Si esa fuente viene descarbonizada desde la producción, voy a ayudar a que la huella de carbono de mi cultivo sea menor. No me voy a detener mucho en esto, pero sí les queríamos contar que hoy tenemos una oferta tecnológica actual en nuestro portafolio, tanto de cultivo como de soluciones digitales, y todo el acompañamiento agronómico que podemos hacer para empezar a trabajar en este esquema agrícola, y que se van a dar cuenta que no es algo nuevo, no es algo que tenemos que volver a aprender, sino que quizás son cosas que ya están haciendo y que lo importante es empezar a medir algunos impactos y empezar a tomar y a gestionar y tomar mejores decisiones. Bueno, no me voy a explayar más. Me gustaría que se presenten Pedro y después Gus. Bueno, buenos días, mi nombre es Pedro Hales, coordino a RIA, que es la Red de Innovación Agropecuaria. Es un grupo de 11 empresas grandes, muchas de ellas las deben conocer, las que están acá presentes en el evento, la Artirigoyen, Managro, Goyaique, Laco, Adeco. Bueno, son 11 empresas de perfiles diversos, pero bastante relevantes, desde familiares grandes hasta grupos agroindustriales. Y un poco el objetivo del grupo, a ver, la actividad que agrupa a todos principalmente es la agricultura, aunque vemos temas también de ganadería, de carne y leche, pero siempre de producción primaria. El grupo nació en 2018 por una necesidad que había de entender de qué se trataba esto del mundo AgTech, y empezaban a aparecer tecnologías innovadoras y que no venían de los proveedores habituales, y una aceleradora que estaba enfocada en agro en ese momento, una aceleradora de startups, decidió armar este grupo con el objetivo de juntar grandes empresas agropecuarias como terreno de prueba para estas tecnologías y eventualmente hasta que pudieran ser inversores de esas tecnologías. Eso funcionó 2 años, donde hubo un montón de aprendizaje de qué es esto del ecosistema AgTech de 2018 a 2020, y en 2020 el grupo se separa un poco del acelerador porque necesitaba más implementación de tecnologías. Ya les estaban llegando por sus propias cuentas las tecnologías. En este grupo, digamos, está bastante expuesto por el tamaño de las empresas. Llegaban las tecnologías por todos lados, entonces había una presión bastante grande de, che, bueno, ahora tenemos que adoptar esto, y la verdad que tengo 17 plataformas, no sé cuál adoptar, cuál no, cuál me sirve, cuál me aporta valor. Y ahí como grupo el objetivo fue, bueno, foco número 1, implementación de tecnologías, y en eso un trabajo de intercambio, como probablemente ocurra en muchos de los grupos de APRESID, grupos CREA, contando las experiencias. Entonces, pilar número 1, adopción de tecnología. El segundo pilar que empezó a tomar cada vez más fuerza en el grupo, que empezamos tímidamente a hablar de huella de carbono en 2020, es el tema de sustentabilidad. Es otro de los pilares importantes porque creemos que va a ser indispensable pensar nuestro negocio hacia adelante contemplando la sustentabilidad, y hoy hablamos principalmente de huella de carbono, pero viene biodiversidad y muchas huella del agua, reducción de toxicidad en los alimentos y un montón de cosas que hacia adelante van a ponerle más presión a la producción, ¿no? Entonces, adopción de tecnología, sustentabilidad, y la última es innovación, que innovación lo diferenciamos de adopción de tecnología porque lo otro era, bueno, tenemos estas tecnologías dando vuelta, cómo compartamos las experiencias, tropecémonos juntos, o que se tropiece uno, no nos tropecemos todos. Un poquito de grupo de autoayuda en el proceso de adoptar tecnologías, que a veces cuesta mucho trabajo, y bueno, las campañas son largas, entonces trabajaste 1 año, cerraste la campaña y dijiste, bueno, no era por acá, era por otro lado. Bueno, compartir esas experiencias suma mucho para que la gente no se desaliente en esto de adoptar tecnología. Pero innovación lo pensamos como algo distinto, porque es donde nosotros encontramos oportunidades o necesidades o problemas que tienen que ser resueltos, y esa solución no está necesariamente disponible en el mercado, o no de la forma en la que la necesitamos. Y por ahí pongo mucho énfasis en que los negocios llamamos los proyectos de innovación
tienen indefectiblemente riesgo, ¿no? Entonces fue algo que dijimos, che, hablemos de innovación como realmente es. O sea, si no hay riesgo, porque en realidad estás simplemente probando una tecnología, por ahí no es innovación, es más ser un adoptante temprano de tecnología. Y teniendo claro eso, nos embarcamos en proyectos que tienen cierto riesgo y que sabemos que pueden fracasar y que haciéndolo de forma conjunta bajamos el riesgo de cada una de las empresas. Así que son esos tres pilares: adopción de tecnología, sustentabilidad e innovación, a lo que se dedica el Grupo RIA. Gracias, Pedro. Gus, ¿querés presentarte? Sí, claro, gracias. Bueno, yo soy Gustavo Elías, soy gerente de proyectos de nuevos negocios para Yara Argentina. Dentro del equipo de innovación, con lo cual hay mucha vinculación, y el foco que hacemos desde los nuevos negocios es, por un lado, como comentaba Pedro recién, verlo como adopción de tecnologías y como innovación. En eso compartimos muy claramente qué es cada cosa, y qué buscamos con los nuevos modelos de negocios es justamente que las tecnologías que hay disponibles actualmente se adopten lo más rápido posible, porque ya sabemos que son tecnologías que tienen un impacto positivo en los indicadores que podemos medir. Y por otro lado, dentro de la innovación es buscar nuevas formas, nuevos procesos, optimizar desde la parte más de productos, fertilizantes, bioestimulantes, como también parte de las plataformas digitales y los procesos que llevan a esa adopción. Entonces el foco justamente está puesto en los programas de sustentabilidad y adopción de tecnología que tenemos desde Yara. Yo estoy liderando eso a nivel Argentina, que básicamente buscamos, por un lado, que la pata de sustentabilidad sea una de las más fuertes, y en eso vamos a explayarnos bastante ahora en el intercambio seguramente, y la pata de agricultura regenerativa también, pero por otro lado es que la adopción de tecnología se pueda lograr en el menor tiempo posible. Y para eso, desde la compañía, desde Yara, estamos dispuestos a compartir cierto riesgo y cierto valor generado para que esas tecnologías que ya están probadas, y es una cuestión de que se lleven al campo y se puedan adoptar en campo, bueno, que sean esa curva de adopción que sea lo más rápido posible para que el impacto también que se genere sea lo más rápido posible a nivel productivo, económico y sustentable. Genial. Por ahí, Pedro, me gustaría preguntarte por lo que vos contaste de todo este camino que están trabajando en la innovación, en la adopción de tecnología, en la sustentabilidad. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que encontraron para la implementación exitosa de la agricultura regenerativa a nivel productor? Bueno, está buena pregunta, porque la agricultura regenerativa es bastante amplia, pero por ahí donde hoy más estamos haciendo foco es en lo que es huella de carbono, la presión básicamente de organismos internacionales que han definido que tenemos que reducir la temperatura del planeta para seguir subsistiendo como especie. Y ya para los que, digamos, consideran que es discutible si es una causa antrópica o no el cambio de temperatura, creo que ya no importa, porque el mundo ha tomado ese camino, los países, las empresas más relevantes, entonces es un camino por el que vamos a ir. Así que me voy a enfocar un poco más en carbono. Nosotros como grupo venimos explorando desde el 2020, tratando de entender de qué se trata esto de la huella de carbono, cómo nos impacta y incluso qué beneficios podríamos obtener de hacer las cosas bien, como generalmente casi todas las empresas tratan de hacerlo, ¿no? Estamos en APRESID, pioneros en justamente cuidar el suelo, entonces creo que es bastante relevante hablar de esto acá. Nosotros lo que creemos es que hay una gran oportunidad en ganadería, porque generalmente tenemos muchos ambientes degradados en ganadería, de ganadería extensiva, de años de ganadería extensiva, pero no vemos tanta oportunidad en agricultura, no porque no esté la oportunidad, sino porque nuestro punto de partida es bastante alto. Si vos agarrás a cualquier programa internacional de carbono, te dicen tenés que hacer siembra directa, tenés que hacer cultivo de cobertura, tenés que hacer rotación de cultivos y tenés que minimizar el uso de fertilizante. En Argentina lo hacemos hace 10 años, algunas cosas más nuevas que otras, pero por una cuestión de subsistencia. O sea, si nosotros no cuidamos nuestro suelo, ya hemos aprendido que tenemos que pensar en la rotación y la incorporación de cultivos de cobertura para tener carbono en el suelo y que nuestro suelo sea más resiliente entre cambios climáticos y demás. Entonces la vara está bastante alta y creemos que lo que falta hoy es
modelos más claros que nos aseguren, che, estas prácticas te van a permitir capturar más carbono, pero a su vez que esas prácticas sean prácticas que se pueden realizar desde el punto de vista económico. Lo que vemos es que hoy no están los incentivos tan claros, hay proyectos de carbono y hay otras cosas, pero no están tan claros para que el productor diga, ok, yo apuesto en capturar carbono en suelo, que eventualmente va a redundar en más productividad, pero alguien me va a ayudar a enfrentar esto porque es un desafío en definitiva de toda la cadena agroalimentaria. Entonces vemos que faltan incentivos, que por ahí faltan los modelos más claros de, bueno, qué realmente tiene efecto y cómo se va a rentabilizar eso y asegurar que el productor en este proceso de aportar a este esfuerzo colectivo no se funda en el camino, ¿no? Y más pensando en campañas, saliendo de campañas tan difíciles como esta, que es muy difícil pensar en el mediano plazo cuando nos comimos una seca peluda hace muy poquito. De todas maneras, me gustaría como resaltar lo que vos decís, de que la vara en Argentina está alta y que veamos eso como oportunidad, de que posicionemos a Argentina como un productor de alimentos sustentables hacia el mundo. Y para eso lo tenemos que demostrar y creo que ahí está la importancia de la medición y de empezar a trabajar en estándares que nos permitan verificar la huella de carbono de nuestros cultivos, la eficiencia de uso de agua que tenemos, cómo estamos contribuyendo a la creación de materia orgánica en nuestros suelos. Entonces, más allá de que la vara está alta, creo que todavía hay mucho para mejorar porque va a ser una oportunidad de negocio. Bueno, vos hablabas de que hoy el productor necesita como ideas más claras y por ahí, Gus, me gustaría que vos cuentes un poco cómo es el programa de sustentabilidad para que los productores empiecen a trabajar en esto. Bien. Por un lado, si bien la vara está alta, la verdad que como país y como productor de alimentos tenemos un nivel comparativamente muy bueno. Quiero destacar también, como comentaba Belén, que hay una gran oportunidad para seguir construyendo sobre eso y para seguir diferenciándonos. Porque en el momento que mantengamos la vara al mismo nivel va a haber otros mercados que van a empezar a hacer cosas para llegar a ese mismo nivel que nosotros, con lo cual hay que seguir trabajando. Y en ese sentido tenemos, dentro de los programas de sustentabilidad que proponemos desde IARA, estamos muy convencidos que podemos aportar sobre esas emisiones de carbono, sobre ese balance de carbono, teniendo en cuenta también que hay muchos de los cultivos en los que estamos haciendo foco con los programas, principalmente gramíneas, tanto trigo, cebada o maíz, en donde si uno evalúa todas cuáles son las variables que generan emisiones o captura de carbono, el componente de fertilización para esos cultivos en nuestros esquemas de producción tienen un peso relativo muy importante. Estamos hablando de un 50%, 60%, hasta un 80% de las emisiones que provienen por la fertilización de los cultivos. Entonces es una de las primeras variables para ajustar. Eso no quiere decir dejar de fertilizar, porque si no tuviésemos la fertilización estaríamos produciendo menos de la mitad de los alimentos. Sino, bueno, ya tenemos las mediciones. ¿Dónde hay que actuar para poder justamente maximizar esa reducción, valga la contradicción, ¿no? Pero es maximizar la reducción de las emisiones de carbono? Y ahí en la fertilización es donde desde IARA proponemos, por un lado, que las tecnologías se adopten, y cuando hablamos de tecnologías son tanto tecnologías desde el conocimiento agronómico, que es un poco todo el conocimiento que tenemos desde el manejo de los cultivos, de la nutrición de los cultivos y de la fertilidad de suelos, cómo podemos volcarlo para que se puedan adoptar, ¿no? Hacer esa extensión del conocimiento desde el punto de vista de la nutrición. Y eso está también sustentado, obviamente, con el soporte de las plataformas digitales que hay disponibles, que ayudan muchísimo en el diagnóstico, en la toma de decisión y en lo que es después la aplicación en campo también, desde una aplicación variable de nitrógeno hasta el mapeo de biomasa y mapa de rendimiento final. Y por último, la tecnología en los productos, que ahí también es donde desde IARA como compañía hacemos una gran diferencia, porque podemos ofrecer actualmente en el mercado productos de baja huella de carbono que tienen un componente de reducción tanto en las plantas de fabricación de la compañía como en lo que es
cómo reacciona ese producto en el campo, esa fuente química, esa forma química de los nutrientes en el campo. Eso lo que permite es ganar eficiencia, reducir emisiones de carbono y actuar sobre la principal variable que explica justamente la huella de carbono a la puerta del campo, ¿no? En lo que es la producción agrícola. Genial, es un poco lo que van a ver ahí en la pirámide. Ya no está en la presentación. Pero es cómo empiezo. Y ahí me gustaría, Pedro, preguntarte a vos, ¿cómo están empezando en el grupo? Pues tenés un pilar de sustentabilidad y ¿cómo lo estás viendo? ¿Cuáles son los primeros pasos? Bueno, un poco qué estamos haciendo en sustentabilidad. Estamos haciendo varias cosas, pero algunas son más directas que otras, ¿no? Voy a empezar por las más indirectas. El grupo trabaja mucho en agricultura de precisión. Por definición, la agricultura de precisión redunda en sustentabilidad porque implica ser más eficiente en el uso de los insumos por cada tonelada de producto producido. Entonces, ahí tenemos una mesa GIS, que es la mesa de todos los técnicos más expertos en la parte geoespacial, que es un desafío. La agricultura de precisión está dando vueltas hace 20 años, pero recién ahora tenemos realmente la tecnología en el campo, en manos de los productores y en manos de los contratistas para poder ejecutar la agricultura de precisión. Entonces, de repente, en los últimos 2 años volvió la presión hacia atrás adentro de las empresas de decir, che, bueno, ahora estás armando buenas ambientaciones, estás prescribiendo bien, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo sabemos si estamos haciendo bien? Entonces, y hoy la sustentabilidad le está metiendo más presión todavía, o sea que ahora la responsabilidad está en manos de los productores y che, productores y proveedores de tecnología, pero tenés las herramientas en el campo, tenés un mercado ávido de tener productos con más claridad de qué están haciendo, ahora hay que aplicar la agricultura de precisión en serio. Entonces, por un lado está todo lo que hacemos en la agricultura de precisión, que es muy amplio, son varias cosas. Después invertimos en un proyecto que nosotros llamamos de innovación, fue trabajar con Dipagro, es una empresa de aplicaciones selectivas argentina, está buenísimo por eso también, pero lo que tiene es que usa Machine Learning, en realidad, inteligencia artificial y Computer Vision, que es básicamente tecnología puesta a interpretación de imágenes, para distinguir malezas de cultivo y eventualmente también identificar malezas con nombre y apellido. Esa tecnología es muy nueva, entonces necesitaba mucho feedback del productor. Hoy hay solo 16 máquinas a campo y el grupo se comprometió en 5 de las empresas del grupo a adquirir máquinas y hoy a fin de año van a haber 8 máquinas del grupo dando vuelta por el campo, que es un montón. ¿Y por qué? Porque creemos que esta tecnología nos va a ayudar a ser más precisos y por lo tanto más sustentables. Y la verdad que también hay un interés bastante grande en apostar en tecnología local. Para que lo pongan en dimensiones, hoy no hay ninguna empresa en el mundo que tenga pulverizadora, la cantidad de pulverizadoras a campo ya en modelo comercial, puede ser comercial temprano, pero es comercial, como tiene Dipagro. Entonces, la verdad que hoy le están ganando a John Deere, no es que no los quiero agrandar demasiado, pero digamos, que compró una empresa específicamente para esto. Así que bueno, eso por un lado. Y después el proyecto más específico de sustentabilidad, tenemos una mesa de sustentabilidad que, así como la mesa GIS, tenemos la mesa de sustentabilidad que están buenísimas porque es un lugar donde los expertos en ese tema pueden discutir con pares. Cosas que no pueden discutir internamente porque las personas con las que trabajan no tienen la expertise suficiente para agregarles valor. Entonces, por fuera de sus empresas encuentran pares con los que sí pueden tener discusiones mucho más interesantes, tanto la mesa GIS como la mesa de sustentabilidad. De la mesa de sustentabilidad salió un proyecto que es el de la medición de huella corporativa. Estuvimos todo el año pasado con varias sesiones con Virginia Vilariño, que es una experta en carbono, para entender cuál es nuestro rol como productores en todo esto de la huella de carbono. Y lo que terminamos aterrizando es, bueno, tenemos que medir nuestra huella corporativa, que no es la huella de producto, hay una diferencia, es la huella de toda tu empresa, no la de, no sé, soja, maíz o ganadería, es toda la empresa. ¿Y por qué definimos hacer eso? Porque tenemos que saber dónde estamos parados para poder definir qué estrategia vamos a tomar en la gestión de gases de efecto invernadero. Y la verdad que hay tanta presión que viene por ese lado que no podemos esperar hasta que a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, por 2 razones. Una es que por ahí nos van a pedir cosas que nosotros no vamos a poder ofrecer, o nos van a agarrar desprevenidos pidiéndonos cosas para las que no estamos preparados. Entonces, por un lado, prepararnos. Eso nos va a saber identificar dónde están los puntos más calientes o los que tenemos que trabajar en términos de huella de carbono.
Y el otro punto es, escribamos nosotros las reglas como productores, que no nos vengan a escribir las reglas a nosotros. Y la realidad es que el resto del mundo no tiene tampoco tan claro cómo se va a jugar este partido. Entonces, tomemos la delantera, creemos nosotros nuestro propio futuro, y creo que también va a haber una oportunidad de capturar más valor si las reglas las escribimos nosotros. Porque si las escribe un tercero, claramente cualquier valor que haya para capturar ahí no va a ser el productor que lo capture. Sí, tal cual, eso es re importante. ¿Y ya tienen, perdón, pero ya tienen algún resultado o están como...? No, todavía no, nos costó mucho llegar hasta acá. Estamos firmando, digamos, afinando los acuerdos para empezar con el proyecto. Va a ser un proyecto de entre 10 y 12 meses, así que va a ser largo, tedioso, aburrido, hay que juntar un montón de datos y cocinar un Excel. Acto seguido después de eso es identificar cómo tenemos que construir nuestra infraestructura de datos para que esto no sea todos los años hacer un collage en Excel para medir nuestra huella. Así que es un desafío. Sí. Hicimos la primera parte, que decidir que vamos a ir por ahí. Ahora nos falta la parte de ejecutarlo. Bien, perfecto. Yo me gustaría contarles que a nivel productor hay algunas herramientas que son súper amigables para que empiecen. Lo que explica Pedro es dar un esquema de certificación por el que ellos van a pasar, pero hay algunas herramientas adaptadas justamente para Argentina que son calculadoras de huella de carbono que les pueden ayudar como para identificar esos puntos calientes que dice Pedro y empezar a gestionarlos, o por lo menos tener una visión de qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que tengo que mejorar. Y por ahí, siguiendo con eso y con estas tecnologías que hay que incorporar, por ahí, Gus, me gustaría preguntarte a vos si la agricultura regenerativa implica cambios en la manera en que estoy cultivando y si me va a llevar a mayores costos. Bien, en general no son grandes cambios los que hay que ajustar o adoptar. La realidad es que cada sistema de producción tiene un componente actual, la gran mayoría, que está haciendo agricultura regenerativa en su definición, ¿no? Porque ya con el solo hecho de hacer siembra directa estamos haciendo agricultura regenerativa. Y para seguir construyendo sobre eso, y ya viéndolo particularmente desde el punto de vista de cómo optimizar la nutrición de los cultivos y ese impacto que tiene positivo, no son grandes cambios. Puede ser en algunos casos desde el punto de vista agronómico algún cambio en el momento de aplicación para ganar eficiencia, cambio en las dosis de aplicación, incorporación de algún nutriente o micronutriente que pueda estar necesitando los cultivos y que no esté siendo contemplado actualmente en el sistema de producción, pero no son cambios drásticos que uno tiene que pasar de hacer una forma de producción a otra. Con lo cual, en la mayoría de los casos, son cambios muy sutiles que tienen un gran impacto. Y eso es importante porque y va en mano de cómo se adoptan los cambios. Si los cambios son muy drásticos, suelen llevar mucho más tiempo. Entonces lo que buscamos es que los cambios sean de una forma gradual, que empecemos con los que mayor impacto tienen y que eso genere obviamente el impacto positivo en el menor tiempo posible. Eso lo vemos reflejado en los números actuales que tenemos con los programas, ¿no? Son números que por un lado están los resultados que tenemos, pero por otro lado la cantidad de productores que están sumados y cantidad de lotes que tenemos bajo los programas de sustentabilidad y adopción de tecnologías. Estamos llegando a los 150 productores a nivel país que están sumados a esto. Los programas son Juntos por un Plus y Juntos por Más, tienen ese nombre. Y en cantidad de lotes estamos llegando a los 260 lotes. Y seguimos sumando, ¿no? Porque estamos en plena campaña. Con lo cual, y con esto validamos que es un programa de escala de adopción de tecnologías, porque es a escala de lote, a escala de cubriendo todo el país y llegando a volcar esa tecnología a nivel de campo. Y eso lo que genera son, como vemos en el slide, ¿no? Los beneficios. ¿Cuáles son los resultados? El primero que vemos, que me está tapando es el de maíz, en donde, por un lado, tenemos un impacto positivo en el rendimiento. Estos son datos de la campaña pasada, que aún siendo tan desafiante, ajustando el manejo de la fertilización, pudimos generar un impacto positivo en rendimiento, siendo más eficientes en el uso del nitrógeno, que es el principal nutriente e insumo que afecta el componente
por un lado el componente de sustentabilidad y por otro lado, para nuestros esquemas de producción, el que mayor respuesta tiene a la aplicación. ¿Qué significa ser más eficientes? Que gracias al conocimiento y a los productos que ofrecemos y al programa nutricional, somos capaces de aplicar menos nitrógeno. Eso no quiere decir fertilizar menos, sino fertilizar mejor. Con lo cual, podemos reducir las unidades de nitrógeno aplicadas por evitar pérdidas de ese nitrógeno en el sistema, y eso lo que termina impactando es en una eficiencia de uso de nitrógeno, que es otro de los indicadores que medimos, que tenemos arriba del 40% de mejoras en la eficiencia. Y por otro lado, lo que medimos en los programas como indicadores es el resultado económico neto. Esto estamos con un resultado promedio por encima del manejo actual que se hace en esos lotes. Cuando uno compara el manejo mejorado propuesto por IARA, ¿no? Lo que es las soluciones de IARA versus el manejo actual, tenemos un ingreso neto superior, y eso es clave, y también comentando o resaltando lo que comentaba Pedro, ¿no? Tiene que tener un impacto positivo desde lo económico. Incentivos, pero que la tecnología también sea económicamente rentable para que por un lado se adopte y para el otro lado que sea también sostenible desde el punto de vista de empresa, ¿no? de la sustentabilidad de la empresa agropecuaria. Y el último indicador que se ve ahí en el cuadro es la reducción de la huella de carbono. Estamos entre un 30, 35, 40% de reducción de huella de carbono proveniente de la fertilización cuando estamos dentro del programa, ¿no? Cuando seguimos las recomendaciones y que proponemos dentro de las soluciones de IARA. Ese es el impacto que vemos, que es súper significativo, porque estamos también impactando sobre el principal componente, la principal variable que tiene impacto en la huella de carbono total, ahora hablando de producto, ¿no? De producto cosechado. A la puerta del campo tenemos una reducción entre un 30, 35, 40% promedio por el cambio en el manejo de la fertilización, en la propuesta de fertilización. No lleva grandes cambios desde la adopción tecnológica. Puede tener en algunos casos alguna inversión superior por incorporar algún micronutriente, por incrementar dosis, pero siempre va a estar buscando obviamente que tenga un impacto productivo y un impacto económico positivo. Y ese es el punto también que quiero resaltar de los programas, es que uno de los modelos comerciales de los programas es poder tomar riesgo compartido en esa inversión extra. ¿Qué significa? Y ahora como compañía está dispuesta a tomar parte de ese riesgo a la inversión diferencial que tiene el productor para adoptar estas tecnologías, asumiendo que el resultado va a ser positivo, ¿no? Y confiando que esa recomendación que se haga de incorporación de algún micronutriente, cambio en la forma de aplicación o de incremento de dosis, por ejemplo, tenga un resultado positivo. Y ahí es donde buscamos también promover esa adopción de la tecnología, que no todo el riesgo de la incorporación de la tecnología y la ejecución de la tecnología sea por parte del productor, sino hacer un trabajo colaborativo y acompañarlo en que esa tecnología finalmente se adopte, ¿no? Buscando estos resultados, que uno da vuelta a todos los indicadores y terminan siendo positivos, en términos productivos, económicos y en indicadores de sustentabilidad, que hoy son huella de carbono, pero ya estamos trabajando con indicadores que tengan más variables de agricultura regenerativa. Eso me gustaría. Miren, acá están los resultados de Cereal Plus, recién veíamos los de Más Maíz. Fíjense que, ¿se acuerdan los temas que habíamos definido para agricultura regenerativa? Fíjense que acá lo que vemos es que tenemos un impacto positivo en eficiencia de recursos, en clima a través de la huella de carbono y en rentabilidad. Creo que lo bueno de esto es que también acompaña en la medición y en generar este tipo de indicadores al productor, y que engloba todo el paquete tecnológico, porque engloba los fertilizantes de baja huella de carbono, engloba la eficiencia de la fuente, el acompañamiento con el diagnóstico desde el análisis de suelo, el seguimiento con nuestras herramientas digitales y todo el acompañamiento técnico, generando resultados que cuando aplicamos todo este paquete, ¿no? son realmente positivos. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero
Ya hablamos desde los proveedores de insumos, los esfuerzos que estamos haciendo, estamos hablando de los esfuerzos del productor y nos queda como cómo se sigue en la cadena. Entonces, si nos pueden dar un panorama de qué valor está viendo la cadena de alimentos en estos esfuerzos que están haciendo los productores. No sé, Pedro, si vos querés comentar. A ver, no tengo tan claro cómo ven los esfuerzos. Lo que sí tengo claro es que necesitan desesperadamente de nuestros esfuerzos. La realidad es que la cadena agroalimentaria empieza en el productor y empieza en el campo. Entonces, si no ocurren ahí las acciones de reducción de huella de carbono, entre otras, el producto final nunca va a lograr los objetivos que muchas de las empresas multinacionales de consumo masivo tienen puestos. Entonces, la realidad es que creo que esto es un esfuerzo colectivo del productor para poder adoptarlas. Los incentivos tienen que generarse en toda la cadena, no tiene que ser solo esfuerzo del productor. Lo que ustedes están planteando ahora es un claro ejemplo de esfuerzo de los proveedores de insumos. Creo que si como productores recibimos de cada de cada proveedor de insumos herramientas como la que están proponiendo ustedes de Cereal Plus y demás maíz, en forma conjunta podríamos llegar a cumplir objetivos cada vez más ambiciosos en lo que es reducción de huella, incluso captura de carbono. Así que creo que está buenísimo que estén ahí levantando el guante con eso. La otra parte tiene que hacer lo mismo, que es la parte de la industria agroalimentaria. Necesitamos que también haga lo suyo. Cosas concretas hoy de incentivos de parte de la cadena agroalimentaria. Puedo contar uno solo, que es el que está dando vuelta en el grupo, que es la empresa Viterra, que hoy, midiendo la huella de producto de soja y girasol, ofrece beneficios económicos sobre la compra de ese grano. Así que ese es el primer caso tangible que estamos viendo que es fácil de adoptar también, ¿no? Porque hay proyectos de huella de carbono espectaculares, pero son a veces muy difíciles de adoptar. ¿Esto está aprendido? Sí. Yo no voy a spoilear el próximo panel, pero a las 11:30 hay un panel de un caso exitoso en donde trabajamos con Yara, con los productores integrados a la cadena de valor de Bournemouth. Entonces ahí van a poder ver cómo unimos esfuerzos para que los productores pudieran adquirir la tecnología y tener un impacto positivo en agricultura regenerativa, muy, muy enfocado a emisiones. Yo lo que les puedo contar de lo que veo a nivel Latinoamérica es que hoy la agenda, todas las compañías de alimentos tienen unos objetivos que tienen que cumplir al 2030, entonces apretaron el acelerador, es el momento para trabajar en estas cosas. Nosotros tenemos colaboraciones muy exitosas, por ejemplo, en Chile con Nestlé hemos logrado bajar la huella de carbono de las pasturas alrededor del 50%, y ellos están haciendo un esquema de financiación para que los productores cambien la fuente de nitrógeno. Estamos integrados en Ecuador con el Cocoa Plan para trabajar con la adopción de estas tecnologías por pequeños productores. También para bajar la huella, y tiene un impacto del 70%. Y un ejemplo que nos pone súper orgullosos es que a partir de este año estamos saliendo con el portafolio de fertilizantes verdes, que tiene muy, muy baja huella de carbono, y el primer productor que lo va a adoptar a nivel mundial es el Parque Papas, que es un productor de papa de Argentina. Y hoy nos toca, bueno, ver cuál es el valor de esa papa descarbonizada para su cliente, así que ya estamos trabajando en conjunto en eso. Me gustaría como cerrar por ahí con una idea de qué valor creen que tiene para ustedes y por qué es importante empezar a trabajar en agricultura regenerativa. Bueno, creo que lo importante acá es, nosotros como productores a veces tenemos una muy mala imagen, desde los que no conocen lo que hacemos como productores agropecuarios, creo que tenemos una muy mala imagen, nos apuntan mucho el dedo en todo lo que es huella de carbono, en ganadería, en agricultura. Creo que tenemos una oportunidad, el suelo es un excelente capturador de carbono si hacemos las cosas de forma correspondiente, y creo que podemos cambiar esa imagen de ser el malo de la película a ser el héroe en esto de la captura de carbono. Creo que está bueno decir, che,
somos dueños de cómo nos pueden percibir y poder empezar a mostrar. También tenemos que mostrarlo como cadena, ¿no? Decir, che, esto es lo que estamos haciendo nosotros, toda esta es la captura que estamos logrando, pero para realmente poder capturar hay que empezar a medir y trabajar con toda la cadena, como es el caso de ustedes, con la parte de fertilización, pero mismo que nos ayude la industria alimentaria. Así que eso, convertirnos en los héroes en esta película y salir de esa mala imagen, injusta mala imagen que tenemos como productores. ¿Vos, Gus? Desde mi punto de vista hay mucho para mejorar y para capturar oportunidades. Entonces, y son puntos de mejora que tienen un impacto muy significativo en el negocio también, porque estamos produciendo más alimentos de una manera más rentable y con menor impacto ambiental, ¿no? O un impacto ambiental positivo, que es un poco lo que busca la agricultura regenerativa. Entonces, estamos en camino hacia eso. Creo que hay puntos clave para ir mejorando y para mostrar también. Y parte de la base de poder mostrar lo que se está haciendo es medirse. Y en eso creo que es algo que cada vez se está haciendo más. Es dentro de todo sencillo y nosotros lo vemos con los programas. Estamos usando calculadoras como Puma, por ejemplo, para mostrar estos resultados. Y son sencillas y se pueden identificar los puntos calientes, ¿no? Los puntos críticos para mejorar y para contribuir a eso. Entonces, como primer punto, medirnos. Segundo, identificar cuáles son los puntos críticos conceptualmente de agricultura regenerativa, que incluye no solo la huella de carbono, sino todas las demás variables que veíamos. Y segundo, mostrarlo, porque claramente los alimentos salen del campo. Argentina tiene un potencial enorme y una oportunidad enorme para capturar, tanto como productora de alimentos, pero también como una producción de alimentos sostenible y distintiva respecto del mundo. Y eso hay que mostrarlo, no solo en la sociedad local, digamos, a la sociedad argentina, sino también como ventana hacia el mundo. Genial. No sé si hay preguntas. Me habían dicho que había como un... No tengo el teléfono para verlas. Ah, bien, ya te entendí. No, me parece que no son para esta... ¿Tienen que llegar acá? Respondemos de cualquier panel igual. Sí, no sé, hay de trigo, chicos, ¿quieren hablar de roya, por ejemplo? No, bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, la hacemos así, levantan la mano, preguntan algo. Dale. Ok, dale, esa si quieren la tomo yo. Los fertilizantes verdes, para que tengan idea, hoy nosotros producimos fertilizantes usando, necesitas un combustible fósil, quemar un combustible fósil para generar el proceso. Y eso la verdad que tiene un impacto muy grande en las emisiones del fertilizante a puerta de fábrica. El fertilizante, cuando ustedes usan un fertilizante nitrogenado, genera impacto tanto en su proceso de fabricación como después en su uso en campo. Entonces lo que estamos trabajando es en el cambio de matriz energética de nuestras plantas. Vamos a sacar el combustible fósil y lo estamos reemplazando por energías renovables. Entonces lo que se genera es la molécula de hidrógeno que necesitas para empezar el proceso, se genera a partir de energías renovables y no a partir de la quema de un combustible fósil, mitigando o ahorrando, no mitigando, ahorrando muchas emisiones. O sea que estos fertilizantes vienen de hidrógeno verde. El impacto es alrededor de una disminución entre un 80 a 90% de la huella del fertilizante, dependiendo de la cantidad de nitrógeno que tenga, porque lo que se descarboniza es el nitrógeno. Eso para nosotros ha sido un proyecto hasta este mes, que ya se lanzó la producción.
y que ya tenemos algunas colaboraciones. No lo van a encontrar hoy en el mercado porque se está trabajando, como les diría, como experiencia piloto con algunas compañías donde se los ofrecemos específicamente, como fue el caso del Parque Papas. Tenemos otra colaboración con café en Colombia, y hay otra colaboración con una empresa, una cooperativa sueca que va a descarbonizar una línea de harina, de trigo. Pero para que se lo lleven en la cabeza, son fertilizantes que vienen descarbonizados desde su origen. Y creo que la importancia que tienen es que no genera cambios en la forma de producir. O sea, es un Yarabela nitrodoble, el mismo que usa el productor, con el mismo grado, lo va a seguir usando de la misma forma y tiene un impacto directo en la huella de carbono del cultivo. No, de nada. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, cerramos entonces con dos invitaciones. Al panel de las 11:30, que me parece que es interesante para que vayan entendiendo cómo podemos trabajar en todos los eslabones, y a que se acerquen al stand si les interesó, para que sigamos hablando de estos temas, y agradecerles, Gustavo, Pedro, por acompañarlos, y a todos ustedes por escucharnos. En Argentina existen 2.000 empresas habilitadas para comercializar insumos para el agro. Más de la mitad operan en AgriRed, el único mercado B2B donde las mejores compañías del sector compran y venden insumos en forma ágil y eficiente, en donde ya se concretaron más de 4.000 operaciones y en un monto que supera los 150 millones de dólares. El campo cambió y multiplicó su rendimiento. El mercado de insumos también cambió y ahora se llama AgriRed.